Hola, soy Melissa Medina. En el 2018 egresé de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Latina de América y es por eso que ahora soy orgullosamente egresada de esta casa de estudios. Mi paso por la UNLA ha sido una gran experiencia y es por eso que hoy te invito a ti a que sigas tu proyecto con nosotros. Ven a Territorio Potros. Seguramente te estés preguntando, así como yo lo hice alguna vez también, ¿por qué estudiar en la UNLA? Podría decirte muchas cosas, pero creo que hay 4 aspectos que debes de tomar en cuenta: libertad, calidad certificada, reconocimiento nacional e internacional y formación integral. En la UNLA se estudia en un ambiente de libertad. Aquí tú puedes ser quien realmente eres y descubrir en quién te quieres convertir. Somos una comunidad diversa, plural, donde el debate de ideas es un ejercicio cotidiano en cualquiera de las clases. Si de calidad se trata, te puedo decir que la UNLA es una de las universidades de mayor prestigio en nuestra región y un referente educativo en el estado de Michoacán. Fue la primera institución del estado en obtener la acreditación de calidad que otorga la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES. Actualmente contamos con la más alta acreditación de calidad que otorga este organismo evaluador. Otra pregunta que seguramente te estás haciendo es si vas a tener trabajo cuando salgas de la UNLA. En este sentido te paso el dato. Más de la mitad de los egresados de la UNLA somos emprendedores. Decidimos no trabajar para nadie, sino más bien iniciar una empresa o negocio propio. En la UNLA te preparan para ello, independientemente de la licenciatura que estudies. De los compañeros que deciden buscar trabajo, el 25% tiene trabajo u ofertas laborales en los 2 últimos semestres de estudio. Un 71% logra colocarse antes de los 3 meses de haber egresado y un 91% se coloca antes de los 6 meses de su egreso. Estadísticas muy por arriba de las medias estatal y nacional. Si me preguntas qué es lo más valioso que me dejó la UNLA, te contestaré al igual que muchos de mis compañeros. Y eso es que lo más valioso a lo largo de este camino fue que decidí qué era lo que quería hacer con mi vida. En la UNLA recibes una educación integral, que te genera una visión diferente de ver las cosas y tarde o temprano todo se vuelve más claro. Es el tipo de mentalidad crítica que adquieres cuando estás aquí. ¡Anímate! Será la mejor decisión que habrás tomado en tu vida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Tafoya y yo soy profesora de la Universidad Latina de América. Yo tengo un doctorado en negocios internacionales, por lo cual les voy a hablar de un tema que resulta en estos días realmente interesante y es sobre una especie de guerra fría que se ha venido gestando entre Estados Unidos y China desde que Donald Trump entró a la presidencia. Y bueno, de lo que les vamos a hablar hoy es de la reorganización geopolítica del mundo después del COVID-19, que es la pandemia del coronavirus actual. Bueno, seguramente ya han escuchado información al respecto, pero se prevé que después de que pase todo este proceso de la pandemia, va a haber una reorganización geopolítica interesante. Así que algunos expertos aseguran que es muy probable que toda la hegemonía económica, política y mundial en general que existe por parte de Estados Unidos pase ahora a China. Y bueno, a manera de introducción de nuestro tema, es muy importante señalar que el coronavirus puso en evidencia todas las debilidades que tiene Estados Unidos y además dejó muy por debajo e hizo relevantes sus fortalezas. En este tipo de situaciones no es tan relevante tener un gran poderío militar, que es lo que hace particularmente poderoso a Estados Unidos, sino que quedó claro que no tenían un muy buen sistema de salud que protegiera a su población. Por lo tanto, mucha gente está como en duda de que puedan continuar con la hegemonía mundial. En cambio, el gobierno de China, pues bueno, aunque de ahí se supone que se originó el coronavirus, aunque hay algunas teorías que dicen que puede ser Italia o incluso España, o también otros dicen que fue en Estados Unidos, en China se aseguraron que ya el virus está eliminado por completo. De hecho, yo creo que todos hemos escuchado la noticia de que Wuhan ya está abierto, que ya han vuelto ellos a una relativa normalidad. Pero bueno, China vuelve a la normalidad, pero si a esto le sumamos que tiene una fuerte estabilidad económica y además hay una amenaza fuerte de depresión económica por parte de Estados Unidos, vemos que hay una teoría bastante sensata de que puede haber un cambio en el poder. Y a todo esto, bueno,
no solamente ha sido China, sino que ha habido varias economías, muchos mercados y prácticamente toda la economía se ha visto cerrada. Pero antes de que todo esto pasara, antes de que todos los gobiernos orillaran a las economías a cerrarse, hubo una situación muy particular. Toda esta situación se fue forjando prácticamente desde Obama, no es solamente culpa de Donald Trump, sino que le ha tocado pagar por los platos rotos, pero esto ya se venía gestando desde hace mucho. Pero bueno, todo esto comenzó con una recesión muy importante en los préstamos bancarios, lo que generó una fuerte contracción comercial y una deuda internacional. De hecho, Estados Unidos es de los países más endeudados y a quien más le debe es particularmente a China. Lo único que ha hecho el virus es intensificar mucho esta situación, esta crisis y hacer que los mercados prácticamente colapsen. Ha habido muy pocos que han sobrevivido y ahorita vamos a ver cuáles son y cuáles van a salir un poquito más rápido o más lento de esta situación. Bueno, otra cosa importante que hay que mencionar es que el coronavirus ha permitido que también muchas naciones occidentales y de un régimen más libertario, más capitalista o como diría nuestro presidente neoliberal, han adoptado una posición de guerra. Y esta situación les permite a los gobiernos restringir mucho nuestras libertades. Es decir, ahorita pues no tenemos la libertad de salir a comer a un restaurante, de ir a un bar, de venir a la universidad a hacer nuestras actividades normales y esa es una restricción por parte del gobierno. Este tipo de restricciones algunos autores consideran que se puede expandir. De hecho, un experto del tema, Alasdair MacLeod, no sé si lo pronuncié bien, es un personaje muy interesante en estos temas. Él menciona que conforme vaya creciendo la crisis y las tensiones con China se intensifiquen, las libertades no van a ser devueltas. ¿Por qué? Porque él hace un análisis histórico muy interesante. Al final les voy a poner el artículo en el que lo menciona, donde dice que las autoridades, una vez que tienen este tipo de poder, es muy difícil que lo suelten. Así que nuestras libertades personales, de acuerdo con este experto y otros analistas, van a volver muy lentamente. Al menos en el resto del mundo. En México puede ser una situación diferente. De hecho, aquí vemos una situación, si a quienes les toque salir por alguna razón, en la cual todo parece normal. Incluso mucha gente no debería estar en la calle y están en la calle, están haciendo una vida prácticamente normal. Así que para México no sabemos qué tan restringidas estén las libertades como lo están en Estados Unidos o en Europa, aunque en Italia ya empezaron a salir, pero bueno, la restricción fue mucho más fuerte. Y bueno, estos temas generalmente son un poquito conspiranoicos o suenan de esa forma y efectivamente aquí hay mucha especulación sobre el tema, muchos están especulando porque este es un año electoral, es decir, es un año súper importante para Estados Unidos y particularmente para la administración Trump. Y bueno, seguramente también eso aquí lo escuchamos mucho en México y en todo el mundo. Estados Unidos tiene una maravillosa tradición de culpar a todo mundo por lo que le pasa. No sé si recuerdan que al principio, desde campaña, Donald Trump tenía como chivos expiatorios de todo lo malo que le pasaba a Estados Unidos, a México y a China. A México pues sí lo podía afectar de muchas formas, ¿no? Nuestra economía desafortunadamente está íntimamente ligada a la de Estados Unidos. Ya dejemos de lado las exportaciones, dejemos de lado todo el comercio exterior que tenemos con ellos. Simplemente por las remesas la dependencia económica es brutal. Entonces aquí el problema real de fondo está precisamente con China. Ahí sí hay pleito porque la economía china es muy fuerte y es muy estable. Hasta el momento ha demostrado mucha estabilidad. Pero bueno, toda esta situación comenzó, pues como les mencionaba, desde la administración Obama, pero se intensificó mucho más en abril. De hecho, a finales de este mes, abril del 2020, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, culpó a China por todas las consecuencias del coronavirus. De hecho, hubo una noticia muy sonada donde quieren que China pague por todos los daños de este mal, cuando en realidad alguien recuerda que se le haya cobrado a Estados Unidos por la crisis del 2008, o sea, eso no ha pasado, ¿no? Pero resulta que Estados Unidos incluso quiere poner demandas billonarias en este caso, para que China se haga cargo de todo el desgaste de la pandemia. Y de hecho,
Obviamente Trump y la administración de Estados Unidos siempre jalan para su país, ¿no? Ellos quieren que reparen los daños hechos a los estadounidenses, aunque en realidad pues el daño es a todo el mundo. Otra cosa muy interesante aquí, bueno, antes de entrar a el tema más a profundidad al tema de geopolítica, son todas las consecuencias político y sociales. Pero bueno, antes de esto podemos estar seguros de dos cosas muy importantes. La primera es que el mundo va a cambiar después de esta crisis. El mundo tiene que cambiar. Hay muchas cuestiones que se están modificando, incluso dentro del pensamiento empresarial, ¿no? Hay cosas que tienen que estar modificándose y sea como sea, las cosas van a cambiar una vez que se salga de la crisis. Otra cosa importante es que los gobiernos van a buscar salvar a sectores estratégicos. Por ejemplo, los de energía, los de servicios públicos, los bancos, todo este tipo de sectores que son fundamentales para una economía son los que se pretende salvar. En una primera fase se asegura que se va a prestar dinero para que las empresas puedan cubrir costos fijos, es decir, servicios públicos como por ejemplo la luz, para que cubran la renta, salarios, todos los costos fijos que tenga una empresa. Y después en una segunda fase van a rescatar empresas que tuvieron un fracaso importante, pero que son fundamentales para la economía. Y en una tercera, muchos autores también señalan que existe la posibilidad de que se conviertan a diversas empresas en propiedad del Estado. Y esto, bueno, en otras palabras, es una expropiación de los activos que tienen las empresas. Y hay autores muy serios, como el que les mencionaban, Alastair MacLeod, no sé si se pronuncia bien, es un autor árabe estadounidense. Y bueno, él asegura que probablemente se dé esta situación en la cual, por ejemplo, el Estado empiece para presionar a las aerolíneas, por ejemplo, de prestarles dinero, de rescatarlas, que dejen aviones para el Estado u otro tipo de cuestiones. Pero esa es una probabilidad. Y bueno, aquí el caso de México es importante mencionarlo porque aquí puede ser muy diferente la situación. De hecho, yo creo que todos estamos más políticamente informados en la actualidad por esta situación de las mañaneras, ¿no? De una u otra forma escuchamos lo que dice, hace y demás el gobierno a través de todas las presentaciones públicas que hace el presidente de la República. Y bueno, él en el rescate que se menciona que va a haber para el sector empresarial en México, mencionan que van a dar un apoyo de 25,000 pesos para las empresas, un apoyo único. Sí, es un apoyo que se va a pagar en un lapso de 3 años, con un mínimo de intereses prácticamente cero, o sea, están bien. Pero pensemos de qué sirven 25,000 pesos para una empresa. Realmente hay empresas, aunque sean muy pequeñas, que eso es lo que pagan de renta. Eso no, a muchas empresas no les va a alcanzar para salir de un apuro, tal vez a muy corto plazo, pero a un mediano o a un largo plazo, que es lo que se prevé que se extenga hasta 2021, va a ser un poquito complicado. Aquí en México precisamente esa es la tendencia de no apoyar a la empresa. De hecho, ya ha habido mucho pleito por parte del presidente con sectores empresariales importantes. De hecho, muchos empresarios se han sentido alarmados porque, bueno, hay una política no de ideas, sino de idiosincrasias que ha hecho reticente al presidente a proporcionar apoyo a los empresarios. Y eso no solo es para los grandes intereses, ¿no? Porque vemos que sí apoya grandes intereses como los de Salinas Pliego y ahí decimos por dónde va la cosa, ¿no? Pero para las pequeñas no hay el apoyo que debería haber. Pero bueno, eso es un tema aparte. México puede ser una situación diferente. Ahora estamos tratando un poquito más de ver qué pasaría con el pleito entre China y Estados Unidos. Si tuviéramos, por ejemplo, este escenario que les mencionaba, donde se apoyen tanto grandes intereses, porque también recordemos que son parte fundamental de la economía, y que se apoyen también a las pequeñas y medianas empresas, porque bueno, ellas son las que proveen de la mayor parte de los empleos en todo el mundo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Si se apoya tanto a grandes intereses como a pymes, hay autores que auguran que puede haber una recuperación en forma de V.
Eso quiere decir que hay una caída muy rápida, por ejemplo, de sectores como el de turismo, pero que también pueden experimentar un crecimiento o un resurgimiento también bastante rápido. Si no hubiera esta situación de una recuperación con esta estructura, es posible que el Estado vuelva a intervenir nuevamente en la población. ¿Por qué? Porque quiere librarla de sí misma, ¿no? Librarla del mal que ella se puede ocasionar, como en este caso. Que bueno, si nos dicen que nos quedemos en casa es por una razón de peso, ¿no? No solamente porque nos quieran restringir las libertades. Pero una vez que pase esto, si la gente sigue saliendo, como es el caso de, bueno, no sé en el resto del país, pero de Michoacán, va a haber una situación en la cual el Estado se ve orillado a restringir aún más de las libertades a las personas. ¿Por qué? Porque tiene que cuidarlas de sí mismo. Y en este escenario se augura que habría una especie de política económica de transición. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, tener muchas restricciones a la economía hasta que se encuentre una salida apropiada. Y esto, bueno, varios autores aseguran que es un camino hacia un mayor socialismo. Pero bueno, eso es, incluso hasta la palabra a veces suena fea, pero esa es la tendencia, ¿no? Y el socialismo no solamente quiere decir que haya un cambio de régimen totalitario como sucedió, por ejemplo, con la ex Unión Soviética. Es simplemente un cambio hacia una estructura diferente, por ejemplo, a la China. Pero bueno, si no hubiera la recuperación en forma de V, pueden darse otros escenarios. De hecho, hay otros tipos de recuperaciones interesantes. Por ejemplo, la que es en forma de U es parecida a la V, pero la recuperación es mucho más lenta. En cambio, hay otros que pronostican que la recuperación va a tener una forma de L. Es decir, tenemos una caída súper rápida y la recuperación lenta, muy, muy lenta. Y el escenario ideal sería que hubiera una recuperación económica en forma de V. Esto quiere decir que, como les explicaba anteriormente, tenemos una caída súper rápida de la economía, pero un crecimiento o una recuperación igual de rápida. Y otra propuesta que parece ser que es la más aceptada es la forma de recuperación del logotipo de Nike, como de una palomita. Ese tipo de recuperación, bueno, está entre la L y la U, es decir, que la recuperación efectivamente va a ser lenta, pero depende mucho de los sectores. De hecho, esta caída, bueno, se va a prolongar tanto como dure el aislamiento e irá subiendo muy poco a poco conforme se vaya estabilizando la situación. Y aquí vemos un pequeño ejemplo, un gráfico de cómo estaría estructurada esta palomita en forma de Nike. Si se fijan, tiene perfectamente la forma de Nike. En el eje de arriba, la rayita punteada en gris, es el eje de las X, bueno, en cero. Aquí vemos la caída brutal que ha habido, por ejemplo, para los sectores de retail, que son las ventas en tiendas como, por ejemplo, todas las que están en las Américas, ventas en lugares físicos. Restaurantes y ocio, por ejemplo, los restaurantes literal tuvieron una caída abrupta de un día a otro, todas sus ventas cayeron, excepto para aquellos que tenían ventas a domicilio, que sigue siendo complejo. Parece que no, pero para los restaurantes no es tan rentable vender a domicilio, pero bueno, ese es un tema aparte. Después tenemos a la industria de los viajes, que es turismo, hoteles, todo eso cayó, pero literal en picada, y son los que van a experimentar una recuperación un poquito más lenta. De hecho, bueno, también vemos una situación interesante, por ejemplo, para el sector de alimentos. Aquí también se ve una situación similar, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en 2 semanas vaciaron literal todos los supermercados. ¿Por qué? Porque la gente estaba haciendo acopio de muchos alimentos para resguardarse durante la cuarentena. Lo mismo pasó en Europa y bueno, en el resto del mundo pues así han sido los sectores que han tenido mayor éxito. Y brevemente las previsiones son que los sectores de servicios como viajes y entretenimiento y de comercio como el retail, que son la venta en tiendas físicas, van a tener una recuperación lenta, pero solamente hasta después de la Navidad del 2020, es decir, ya iniciando el 2021. Quiere decir que esto pues va para largo, ¿no? Particularmente para estos sectores. El único sector, como les mencionaba, que ha estado muy beneficiado es el de productos de consumo, tanto de alimentos, por ejemplo, se ha consumido mucho más harinas, legumbres, arroz y alcohol. O sea, de hecho, cuando Grupo Modelo anunció que ya no iba a seguir produciendo,
todo el mundo se lanzó, pero como loco a comprar cerveza. De hecho, no sé si alguien llegó a ver las fotos, los videos, los memes de toda la gente en Monterrey, literal, llevándose carritos llenos de cerveza. Otros artículos importantes, particularmente los de higiene, como el jabón, cloro, detergente, cubrebocas, etcétera, todo lo que ocupamos para nuestra higiene y protección personal. También se asegura que de la recuperación más lenta, como les mencionaba, es el sector turismo, tanto el corporativo como el de eventos, todos se espera que vuelvan hasta 2021 y en particular el internacional va a ser el más afectado. La gente pues tiene un poco más de temor a salir y particularmente a tomar un vuelo. Se prevé que hasta el 2021, más o menos a mediados, empiece a recuperar la normalidad y esto, bueno, es un periodo bastante largo, es prácticamente un año. Pero bueno, vamos a volver al tema de geopolítica, que estábamos entre el pleito que tienen China y Estados Unidos. Bueno, antes de empezar a describirlo es importante mencionar a qué nos referimos con el término geopolítica. Bueno, si se fijan, esta palabra está compuesta por dos palabras, geo y política. Geo hace referencia a geografía y política, bueno, a todas las decisiones en términos políticos que se tomen en algún sentido. Y cuando hablamos de geopolítica nos referimos al predominio que tienen las ideas políticas de una región geográfica. Por eso decimos que Estados Unidos tiene un dominio geopolítico o hegemónico sobre el resto del mundo. Y bueno, volviendo a nuestro tema del pleito con China, para Estados Unidos, además de las elecciones, queda todavía una batalla muy importante por luchar, no solamente contra China, sino contra su aliada Rusia. Y bueno, más adelante les voy a explicar por qué no les hablo tanto de Rusia, aunque tiene un papel muy importante aquí. Bueno, para Estados Unidos esta situación de guerra fría de comercio, que eso es más o menos lo que se ha gestado desde hace algunos años, va a justificar que tengan aún más control sobre sus ciudadanos. Ahora va a entrar en vigor lo que es o de nueva cuenta lo que es el Estado niñera. Y un breve paréntesis, ¿qué es el Estado niñera? Es un Estado paternalista que nos cuida demasiado, podríamos decirlo así. Sus detractores dicen que es una especie de sistema en el cual no se le deja al individuo tomar sus propias decisiones. Y sus principales defensores dicen que es bueno tener un Estado niñera que nos diga qué hacer y qué no hacer en ciertas situaciones. Por ejemplo, en el caso en el cual no nos digan, por ejemplo, que tienen las etiquetas, por ejemplo, de la comida chatarra. Si no nos dicen que tienen, generalmente vamos a tomar malas decisiones. Por eso es bueno que se nos diga específicamente cuánta grasa, cuántas calorías, todo ese tipo de políticas son parte de un Estado niñera. Pero bueno, ahora se augura que este Estado niñera tenga un mayor control y que tenga un mayor dominio sobre nuestras vidas. Pero bueno, este tipo de situaciones, recordemos que no son normales, ya no estamos en 1970, ya estamos en el 2020. Y bueno, como a todo mundo nos va a parecer muy extraño, además con todo el acceso a la información que tenemos, al menos en la parte occidental del mundo, es muy difícil que este tipo de sistema funcione, así que muchos aseguran que es muy probable que falle. Por su parte, hay agentes del Estado que creen que las amenazas provenientes, por ejemplo, de la población pueden ser contenidas. Un ejemplo de ello es lanzar campañas xenofóbicas. No sé si han escuchado que Donald Trump siempre habla del virus chino y dice que no te acerques a los chinos. Tienen una campaña xenofóbica contra ellos y ese tipo de cuestiones generalmente son muy nocivas porque ya lo hemos visto históricamente y no funcionan, y además hacen que se les tenga un cierto miedo a un sector de la población que no tiene la culpa de este tipo de cuestiones. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, los medios han manejado una historia muy peculiar. No sé si recuerdan el conflicto o el problema que hubo con Hawái hace unos años, pero bueno,
Estados Unidos tiene el problema de que decían que los aparatos Huawei estaban haciendo espionaje en todo el mundo. De hecho, decían que una vez que la red 5G entrara dentro de los hogares, iba a controlar nuestro Internet y todo lo que veíamos ahí. Ahora imagínense el nivel de espionaje que podría haber en ese sentido. Lo que no quedó del todo claro y que no explican los medios ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido, que son los principales exponentes de este tipo de campañas, es por qué China tiene tanto interés en abusar de esa forma de sus clientes y además por qué no debemos tener acceso a la tecnología china. Y también recordemos algo muy importante. Cuando organizaciones de inteligencia y de seguridad del Reino Unido abrieron los aparatos Huawei, no encontraron ninguna evidencia de espionaje, por lo tanto el problema puede ser diferente. Puede ser que efectivamente se esté culpando a China de una situación económica complicada por la que está pasando Estados Unidos. Pero bueno, también tenemos una situación irónica, en la cual los modelos democráticos de Occidente, el Estado niñera tiene políticas muy similares a los chinos. De hecho, hay autores que mencionan que tanto el gobierno chino como las democracias occidentales son fascistas socialistas. Y un ejemplo muy sencillo, a lo mejor muy simple, es decir que en el comunismo el Estado es el dueño de tu vaca y te dice qué hacer con ella. En cambio, en el fascismo, tú eres el dueño de la vaca, pero el Estado te dice qué hacer con ella. Aquí el ejemplo más claro es, el Estado te dice cuándo cierras tu empresa y cuándo la vuelves a abrir. Es decir, tú eres el dueño de tu empresa, pero estás supeditado a las órdenes del Estado. Y bueno, como les decía, son términos muy simplistas, pero no son tan inexactos como podríamos pensar. Y otra cosa importante a tomar en cuenta es que aunque China tenga unas políticas un poquito más socialistas, nunca ven a los mercados libres como rivales, pues la lección que quedó muy clara desde la caída de la ex Unión Soviética es que son fundamentales para el progreso económico. De hecho, la lección más clara en ese escenario fue que precisamente el Estado no debía tener todo el control de la economía. ¿Por qué? Porque los mercados son los que permiten el crecimiento económico. Y a todo esto, el verdadero rival para el socialismo no es el socialismo en sí, sino el socialismo de otros. En este caso hay políticas socialistas en muchas partes del mundo, pero cuando hay una contraposición, ahí sí es malo el socialismo del otro, en este caso de China. Y bueno, volviendo a la campaña que tiene Estados Unidos contra China, ha sido su defensa, ¿no? Recordemos, como les decía al principio, que parte importante de su política, cuando algo les va saliendo mal, es culpar a otros de sus problemas. Pero el presidente Xi Jinping ha sido, la verdad, muy ecuánime en esta situación. De hecho, nunca se ha manifestado, pero de ninguna forma al respecto, o sus manifestaciones o sus comentarios referente a los que hace Trump, que es muy provocador, no hace gran cosa, ¿no? Él la verdad se ha mantenido ecuánime y ha puesto en muchas dificultades a la Casa Blanca. En este sentido, los ataques que ha tenido Trump han consistido en intensificar aún más la protección comercial que tiene Donald Trump con Estados Unidos y en contra de China. Pero todo esto puede resultar altamente contraproducente. Y una razón importante, recordemos que los imperios lo que buscan es expandirse. Entre más se cierre una economía dentro de sí misma, puede tener mayores problemas, particularmente en este escenario donde un país quiere seguir el modelo imperialista o quiere seguir teniendo un papel hegemónico mundial. Y otra cosa importante que hay que considerar es que en Estados Unidos la política económica es de consumo, no es de ahorro. Aquí tenemos una situación particularmente interesante, porque si la sociedad estadounidense continúa de esta forma, que no modifique sus hábitos de ahorro, van a tener un déficit presupuestario muy importante que va a conducir a un déficit comercial. ¿Qué quiere decir esto? Un déficit comercial no es causado por una competencia extranjera desleal, que ha sido lo que ha hecho la administración de Trump, culpar de prácticas desleales constantemente al resto del mundo, no solamente a China, sino que todo esto está vinculado con el financiamiento inflacionario al gasto público. Quiere decir que
Si los ciudadanos no tienen ningún ahorro, en algún momento van a necesitar recursos. Cuando necesiten recursos y no tengan un salario, van a pedir prestado. El Estado va a tener que darles ese préstamo o la banca privada y sustentándose en el Estado, por lo cual le va a corresponder al Estado financiar su gasto. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a ahorrar. La compensación temporal que puede haber de este efecto inflacionario va a ser eventualmente que los precios de consumo suban y que haya una expansión de la producción extranjera a menores precios. Quiere decir que las importaciones van a ser mucho más baratas en Estados Unidos que lo que se produce localmente. De hecho, esa situación es la que se ha observado desde hace varios años, por lo cual las empresas decidieron salir a China o a países como México, donde tenían excelentes recursos, en México al menos un tratado internacional muy importante como el Telecán o ahora Temec, y además que tenían mano de obra barata. Pero bueno, toda esta situación, si Estados Unidos se sigue con políticas proteccionistas, más allá de beneficiar sus intereses hegemónicos, van a generar todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se van a cerrar, les van a vender las importaciones más baratas y su mercado no va a poder seguir siendo funcional. Pero bueno, ahora mencionemos el papel que ha tenido Rusia en esta situación. Si a todo esto, a todo este escenario, nada que aparentemente no es nada favorable para Estados Unidos, que bueno, tampoco está atado de manos, ¿no? Y por algo ha sido la economía más importante del mundo. Pero bueno, si a esto le sumamos que ni Rusia ni China quieren usar el dólar, tenemos un problema mayor. De hecho, ya desde 2007, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha estado señalando que la amenaza mayor que tiene el comercio internacional y el mundo en general es el dólar estadounidense. Y el hecho de que las transacciones de todo el comercio internacional se hagan en dólares está poniendo en riesgo a todo el sistema de comercio, no solamente al comercio que haga Estados Unidos con otros países, sino al resto del mundo. Y ahora, como les mencionaba en un principio, la pandemia del COVID puede ser el detonante, ya que es el dólar estadounidense la raíz de todo el problema. Y bueno, esto, como les mencionaba, viene desde 2007. El problema le estalló a Trump y lo hizo estallar la pandemia del coronavirus, pero en realidad esto ya tiene un tiempo gestándose. De acuerdo con Ken Rogoff, que es un execonomista en jefe del Fondo Monetario Internacional, dice que, bueno, les voy a leer la cita, es realmente muy interesante lo que él menciona. Dice, estamos ante un colapso de los precios de los productos básicos y un colapso en el comercio mundial, diferente a todo lo que hemos visto desde la década de 1930. Bueno, aquí un breve paréntesis, desde la depresión de 1930, que fue la que más ha afectado a Estados Unidos hasta la fecha, ¿no? Ya, si se viene otra, es probable que sea similar. Seguramente seguirá una avalancha de crisis de deuda pública y el sistema simplemente no puede manejar tantos incumplimientos y reestructuraciones al mismo tiempo. De acuerdo con Ken Rogoff, esto es muy similar como ir a los hospitales y es un poco como ir a los hospitales y pueden manejar un cierto número de pacientes de COVID-19, pero no pueden manejarlos todos a la vez. Más de 90 países han preguntado sobre los rescates del Fondo Monetario Internacional, casi la mitad de las naciones del mundo, mientras que al menos 60 han intentado aprovechar los programas del Banco Mundial. Las dos instituciones juntas solo tienen recursos de hasta 1.2 billones. Quiere decir que no va a alcanzar para todos. Es como menciona este autor, es como llenar los hospitales y que no haya suficientes camillas para todas las personas que están solicitando ese recurso. Sin embargo, esto es solamente una parte de toda la crisis del coronavirus que se viene, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una crisis en dólares muy importante. La deuda tiene otras características interesantes, por ejemplo, el uso del eurodólar, que son depósitos en dólares en el extranjero que existen fuera de la regulación de Estados Unidos. Este tipo de depósitos aparentemente están libres de la influencia de Estados Unidos, pero no es del todo. El problema con los eurodólares es que son herramientas que extienden la jurisdicción de Estados Unidos, tal vez en menor medida, pero la extienden. ¿Por qué? Porque sigue siendo el dólar el medio de comercio. Este enorme mercado de eurodólares sirve a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y son los que les dan la hegemonía mundial que tienen, ¿no? Porque de esa forma ellos pueden sancionar a otros países.
De esta forma, el mercado de eurodólar es la herramienta que tiene Estados Unidos, ha sido su herramienta principal para la guerra encubierta, como les mencionaba, una especie de guerra fría comercial que tiene contra China y contra Rusia. También Rusia es parte importante de este escenario. Aquí vemos, por ejemplo, en este gráfico cómo ha caído el eurodólar desde fechas anteriores. Han tenido una caída interesante, pero hay que mencionar que estos surgen en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y fueron creciendo a gran escala debido a que el sistema europeo se dedicó simplemente a producirlos de manera electrónica. Es decir, estos dólares no tenían un sustento físico y todo aquello que no tiene un sustento físico es un problema. Todo el dinero que se imprime porque sí, por ejemplo, es un problema porque no tiene un sustento en la producción nacional. Ese es un problema inflacionario que puede estallar en cualquier momento. Así que el talón de Aquiles de este sistema es que no tiene un banco central que suministre dólares líquidos, es decir, dinero físico, mientras que los pagos sí se hacen en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos sí usa ese dinero, pero en realidad los eurodólares no se pueden imprimir en el resto del mundo. No sé si me explico. Estados Unidos tiene las ganancias, pero el resto del mundo no. Ahí tenemos un problema de índole interesante. Este sistema dinámico ya no va a poder crecer porque ya las condiciones no son las adecuadas y además, como mencionaba Ken Rogoff, es muy propenso a la destrucción porque se está planeando retirar demasiados dólares. Con la pandemia del COVID, el mercado del eurodólar va a estar en una crisis mucho mayor porque se necesitan dólares líquidos y la gente los quiere sacar. Es más o menos como lo que está haciendo tanto el gobierno ruso como el chino de retirar todas sus reservas en dólares y cambiarlas a oro. Si se hace eso, que era algo que se venía gestando desde hace un tiempo considerable, como les mencionaba, desde 2007, si muchos países siguen esta tendencia, pues va a haber un problema realmente grave para Estados Unidos. Como les mencionaba, Vladimir Putin vio esta situación hace mucho tiempo y de hecho él predijo la caída del dólar. Y como resultado de que el comercio mundial se volviera demasiado grande y que efectivamente lo hizo, y demasiado diverso como para mantenerse únicamente en la Reserva Federal de Estados Unidos, que lo que para ellos era un sistema de control en algún momento podía estallar porque podía crecer demasiado. Y si a esto le sumamos que el mundo ya no está dispuesto a aceptar que Estados Unidos lo sancione como quiera, pues tenemos un problema. De hecho, lo que hizo con Rusia, Estados Unidos, fue ponerle muchísimas restricciones arancelarias a muchos productos, pero lo que hicieron los rusos fue tener un crecimiento hacia el interior realmente eficiente. Ellos se dedicaron a producir lo que se les estaba negando y hasta la fecha, han tenido un crecimiento económico importante. O sea, ya son tan autosuficientes que no requieren tanto de Estados Unidos para sobrevivir. Y en ese escenario, y ellos hicieron lo que realmente México no pudo hacer con todo el sistema de sustitución de importaciones y hasta la fecha, ¿no? De acuerdo con Vladimir Putin y con toda esta situación del COVID, el colapso de la moneda puede estar mucho más cerca de lo previsto. De hecho, la caída del precio del petróleo puede ser parte de una historia mucho más grande. No sé si recuerdan que a mediados finales de abril, el 20 de abril particularmente, el precio del petróleo tuvo una caída por debajo de cero, es decir, te pagaban porque te llevaras el petróleo. Hubo una crisis para almacenarlo tan grande que perdió todo su valor. Putin, no sorprendentemente, apoyó al gobierno de Donald Trump con la iniciativa de la OPEP, pero ya se había meditado bastante el asunto y ya habían adivinado que el intento de aumentar los precios no llegaría tan rápido como lo estaba previendo la administración de Estados Unidos. Es posible y es muy seguro que Putin no quiera la hegemonía del dólar, pero tampoco quiere que Rusia sea visto como el villano de la historia, ¿no? Como el contribuyente a todo este escenario, todo este estallido que puede suscitarse. Recordemos que Rusia generalmente ha sido visto como el malo, ¿no? De hecho, como dato interesante, muchas películas en la década de los 90, todavía 2000, eran sobre lo malo que eran los rusos, ¿no? Siempre hasta había que luchar contra algún ruso malvado y todos los rusos hacían mal y tenían ganas de destruir a la humanidad.
La culpa ahora, bueno, aquí es muy útil China, la culpa se está acumulando en China porque el coronavirus ha servido como una alerta importante y que pone la atención particularmente sobre China, pero no tanto sobre Rusia. Y Rusia también tiene un papel importante. Bueno, anteriormente les mencionaba qué era lo que estaba pasando con las reservas de Rusia. Aquí vemos la gráfica, la rayita verde es el indicador de los dólares que tenían, la reserva en dólares que tenía antes Rusia con Estados Unidos, ¿no? Digamos ese convenio, y después todas estas reservas las empezó a canjear por oro. En la actualidad, bueno, ya prácticamente no tienen, han desdolarizado su economía y ahora sus reservas están en dólares, y esto quiere decir que ya no tienen ese respaldo de Estados Unidos ni esa necesidad de Estados Unidos para tener dinero en dólares. Y bueno, para cerrar un poquito el tema, la destrucción sistémica del comercio internacional ha llevado al Banco de Pagos Internacionales, que es el banco que le presta dinero a los bancos del mundo, a señalar lo siguiente: la crisis actual difiere de la del 2008 y requiere políticas que vayan más allá del sector bancario. Estas empresas, particularmente las que forman parte de las cadenas de suministro mundiales, necesitan constantemente capital, en gran medida en dólares. Preservar el flujo de pagos a lo largo de estas cadenas es esencial para evitar una mucho mayor crisis económica. Si vemos con más claridad esta mención por parte del Banco de Pagos Internacionales, es una advertencia importante. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos tiene que hacer rescates y tiene que poner a disposición no solamente de sus propias empresas, sino de todos los participantes de la cadena de suministro, capital, incluso en físico, capital que sí esté respaldado. Y si esto no llega a suceder, va a haber un colapso comercial inevitable. De hecho, pues ya estamos viendo parte de lo que podría pasar, ¿no? Con todo este cese del consumo tan inmediato, todo el sistema de comercio internacional está teniendo problemas graves. Aquí la preocupación es que cuando múltiples sistemas complejos y dinámicos, como son las economías nacionales o las economías más grandes del mundo, comienzan a degradarse, se puede entrar en un ciclo de retroalimentación en espiral, que puede generar un problema a gran escala, como mencionan algunos, incluso una crisis muy similar a la Gran Depresión que experimentó Estados Unidos en los años 30. Y bueno, aunque se llegara a un acuerdo en el G7 de extender el tiempo para pagar la deuda de las economías en mayores dificultades, que siempre son las del tercer mundo, por ejemplo, las de América Latina, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos no está ofreciendo mucho más efectivo al Fondo Monetario Internacional. Esto quiere decir que no se les está extendiendo la posibilidad de brindar el capital que las empresas requerirían para que sigan funcionando. Y esto, bueno, es un indicador de que Donald Trump prefiere mantener la Reserva Federal al frente del proceso, y esto quiere decir también que quiere continuar con la guerra arancelaria que ha tenido contra China y Rusia. Y pareciera que con todo este tipo de acciones espera que la Reserva Federal pueda determinar quién recibe ayuda, quién no la recibe, y además quiere buscar a quién sancionar y a quién no, particularmente a todos los que no se puedan alinear con sus intereses. De esta forma, bueno, sancionar a unos y a otros y a otros no, va a permitir que tenga una hegemonía del dólar lo más grande posible. Esto quiere decir que, bueno, quieren extender su poder, ¿no? Pero, pues bueno, se han encontrado que aunque hay países que no están de acuerdo y que sí han logrado crecer con todo y estas restricciones arancelarias. Un caso de éxito y muy importante es Rusia. Y bueno, aquí les puse lo que es el concepto del Estado niñera, que es lo que está imperando en la actualidad, pero bueno, esto sería todo de mi parte, y ahora vamos a ver algunas de las preguntas que nos hicieron en el Facebook Live. ¿Entraremos en una recesión económica a largo plazo?
Es muy probable que entremos en una recesión económica a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de México como les mencionaba, es muy interesante su caso porque, bueno, siempre hemos estado unidos a la economía de Estados Unidos, nos guste o no. De hecho, creo que la razón más, bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero una muy importante es una razón geopolítica. Geográficamente estamos pegados a Estados Unidos, tenemos un tratado comercial con el cual se pueden hacer muchas cosas interesantes, pero también muchos abusos. De hecho, aquí en México, bueno, las razones por las cuales tenemos tantas exportaciones de manufactura de alto valor es precisamente porque aquí tenemos un tratado con ellos, una frontera y además mano de obra barata. Para nosotros, si Estados Unidos entra en una recesión económica, México entra en una recesión económica, que bueno, ahora con la tendencia que hay de la presidencia de la República a estar como con más gobiernos de izquierda, por ejemplo, en el caso de Venezuela, no sé si han escuchado que Estados Unidos ya hasta le puso un precio a la cabeza de Nicolás Maduro, entonces ahí tenemos un problema en particular. Pero si México está de ese lado y Rusia está del lado de Venezuela, puede ser que pues, pueda haber un ajuste, ¿no? Que no le vaya tan mal a México. Pero bueno, eso es en un escenario totalmente hipotético. En estos casos todavía no sabemos qué se viene, pero sí se viene al menos una crisis económica importante. Ya se está viviendo en México, las empresas han estado viviendo una situación preocupante. Al menos una crisis económica, sí. Una recesión está a punto de verse y es probable que surja. Segunda pregunta, ¿cuándo se prevé que se estabilice todo en materia económica? Bueno, se prevé que se estabilice la mayor parte de los sectores para 2021. Depende mucho del sector. Hay algunos que se prevé que sea a mediados del 2021, pero recordemos también que esto depende de cada economía. En el caso, como les mencionaba, de México, es diferente. O sea, en México la situación ha sido distinta. Aquí la gente no está en su casa, o sea, ahora es el pico de todos los contagios, estamos en plena fase 3 y muchas personas ya han regresado a la normalidad, así que aquí puede ser que la afectación no sea tan grave, o si no, puede ser que sí, si hay más contagios, es probable que el Estado vuelva a restringir nuestras libertades de salir y de volver a trabajar de forma normal. Por lo tanto, una estabilización económica podría tomar más tiempo. A México, ¿cómo lo perjudicaría el desuso del dólar? Bueno, tendríamos un problema grande, particularmente nosotros, porque estamos pegados a Estados Unidos. Pero si en dado caso se dejara de hacer uso de la moneda del dólar, nosotros, bueno, no somos potencia, generalmente se pediría que se hicieran las transacciones en otro tipo de moneda. Por ejemplo, en el rublo, que ya Rusia pide que todos los pagos de la mayor parte de sus transacciones se hagan o en rublos o en euros, porque también en su momento quiso fortalecer al euro, pero Europa generalmente es aliado de Estados Unidos. Pero en ese caso podría darse ese escenario, ¿no? Que se hagan los pagos en otro tipo de monedas y que México ya no utilice, por ejemplo, las devaluaciones de su propia moneda para fortalecer a otra. Ya es una estrategia que ya no va a funcionar. Por lo tanto, a México le puede afectar de diferentes formas. Si seguimos tan vinculados o tan ligados a Estados Unidos y nuestra economía y la economía mundial, empieza a caer, vamos a tener un problema. En cambio, si se adapta al nuevo orden mundial o a las nuevas políticas mundiales de no aceptar dólares, pues podría ser que tenga un área de oportunidad por ahí. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Para el próximo Facebook Live vamos a tener otro tema muy interesante, también es relacionado con relaciones comerciales internacionales, con cuestiones de negocios internacionales y se denomina Ejerciendo el poder en el contexto actual entre la intimidación global y la cooperación internacional. Va a ser por parte del maestro Rodolfo Osorio, director de la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales de la UNLA. Y bueno, él estará haciendo una revisión muy interesante de todas las acciones que los gobiernos en el mundo han tomado en la actual pandemia. Muchas gracias.